Hola, soy Marcos de Ríos del Plata y en el video de hoy vamos a hablar del Tranvía del Este, su historia, su surgimiento y su posterior desaparición, así también cuáles fueron los motivos por los cuales se creó y por qué se desarmó en favor del Paseo del Bajo. Primero hay que resaltar que la historia tranviaria de Buenos Aires es muchísimo más amplia que solamente el Tranvía del Este. Debido a 900 kilómetros que hicieron parte de la red de la ciudad de Buenos Aires y también del AMBA, además más de 100 líneas a lo largo de 105 años, desde 1857 hasta 1962. Con un pequeño resurgimiento en el año 1987 junto al premetro. Pero nuestra historia comienza un poco antes, con el surgimiento de la Asociación Amigos del Tranvía en 1976. Esta asociación sin fines de lucro busca reactivar los servicios tranviarios en el país, principalmente en Buenos Aires, además de la preservación de material histórico, así como un servicio gratuito de pasajeros los fines de semana con el material histórico. Es así como intenta revivir el tranvía porteño a partir de un tramo utilizado en tierra por el subte de Buenos Aires cerca de la estación Primera Junta de la línea A y el taller Polvorín. Este recorrido histórico fue un éxito a partir de su implementación en 1980 e hizo posible que 7 años después se implementara el premetro en el sur de la ciudad. Así se gestó la vuelta del tranvía en la ciudad, junto además a la implementación del Tren de la Costa, un servicio de trenes ligeros implementado en la provincia de Buenos Aires. Es en este momento cuando se plantea el proyecto del Tren del Este a cargo de Ferrovías. Este proyecto buscaba unir Aristóbulo del Valle en Vicente López con Casa Amarilla cerca de la cancha de la Boca para posteriormente extenderlo hasta Avellaneda. Este utilizaría las antiguas vías del ferrocarril de Buenos Aires al puerto de Ensenada, las cuales no veían un servicio de pasajeros desde 1910. Si bien el proyecto quedó en la nada, se reflotó en 2005 a partir de la compra de duplas Alstom por parte de Ricardo Jaime, aunque volvería a ser reflotada en 2007 bajo el gobierno de Tellerman con una propuesta mucho más moderna y una traza mucho más acortada. Se lo renombró como Tranvía del Este y se hizo en colaboración con la ciudad de Mulhouse en Francia, la cual le prestó 2 formaciones Citadis para consolidar la vuelta de los trenes ligeros en la ciudad. Con su recorrido inaugural iba desde Avenida Córdoba, frente a la terminal del buquebús, hasta la Avenida Independencia, al lado de la sede de Puerto Madero de la UCA. Con esta inauguración también se anunció que se preveían trenes ligeros en varias ciudades del país, tales como Rosario, Córdoba, Bahía Blanca, Mendoza y La Plata, entre otras más. Y así se concretaba definitivamente y de una vez por todas la vuelta del tranvía a la ciudad de Buenos Aires. Y todos felices viajando por el puerto en tranvía, ¿no? Bueno, acá empieza el sufrimiento. De la extensión a Constitución y Retiro no se vio absolutamente ningún vestigio, y tampoco se compraron más unidades Alstom Citadis. Así como estuvo en boca de todos, el tranvía cayó en la irrelevancia. El tranvía no fue el éxito que se esperaba y la gente no lo usaba, principalmente debido a que no servía a destinos en los que la demanda fuese la adecuada y, sumado que no se estaba trabajando en extensiones, su sentencia estaba prácticamente firmada. Pronto, el gobierno de la ciudad, bajo la gestión de Macri, decidió que por la traza del tranvía pasaría el Paseo del Bajo, una autopista subterránea apuntada al paso de camiones y automotores. Si bien, durante la etapa de planificación de la autopista, se consiguió mantener el tranvía, finalmente triunfó la propuesta de no considerarlo bajo el pretexto de su poco uso por parte de la gente. En su momento, se dijo que toda su infraestructura y formaciones serían destinadas al premetro, cosa que nunca se vio debido a que este sistema necesitaba una reforma completa para aceptarlos. Y así fue el fin del Tranvía del Este, sin pena ni gloria, yendo desde ningún lado a ninguna parte. ¿Y qué pasó con el premetro? La respuesta es que este estaba atravesando una época de abandono y mal estado durante varios años para este punto, solo ganando mayor atención con el cierre del Tranvía del Este y los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018. Como este pasaba cerca de la novedosa Villa Olímpica, se decidió anunciar la puesta en valor de estaciones y vías para levantar el estado en el que se encontraba. De estas obras solo se vieron las vías verdes, es decir, pasto por encima del durmiente. La renovación de la estación Nuestra Señora de Fátima
y nuevos ploteos referenciales a los juegos. Ni la mitad de lo anunciado. Ya, virando hacia el presente, el Tranvía del Este no existe más, teniendo su única unidad restante en el Museo Centenera del Taller Polvorín y ningún resto visual de este sistema en el Puerto Madero. Por otro lado, el Premetro finalmente obtuvo obras concretas sobre la renovación de estaciones y la finalización del loop pendiente desde los años 80, actualmente en proceso, encaminadas a estar finalizadas para 2026. Pero, ¿es esto realmente el fin? En Buenos Aires, sí. Esto es debido a que no existen más proyectos en torno a construir más tranvías o trenes ligeros en la capital. Después del humo del Tranvía del Este, nada jamás volvió a salir. Sin embargo, si miramos afuera del AMBA, nos damos cuenta que podemos ir a Mendoza para ver el triunfo del Metro Tranvía, un sistema tranviario que aprovechó la traza del San Martín desde la estación Gutiérrez. Actualmente, este tranvía ligero está siendo extendido de manera activa hacia el aeropuerto mendocino y también se está trabajando en su extensión a Luján de Cuyo. Por otro lado, Santa Fe en 2014 tuvo una mala implementación del tren ligero llamado Tren Urbano de Santa Fe, que sería posteriormente clausurado en 2019 debido a la falta de funcionamiento regular. Luego, volviendo al AMBA, La Plata tiene su tren universitario, que si bien es menos avanzado que su par de Mendoza, es un tren ligero bastante usado por estudiantes. Pero hay una realidad, y es que los gobiernos ya no están considerando opciones a largo plazo y viables como tranvías o trenes ligeros, solamente colectivos eléctricos como los tranbuses o los e-buses. Y no es un concepto alien en ningún lado. Como ejemplo más cercano en otro país está el VLT de Río de Janeiro. Pero ya es bien sabido que los que están arriba preferirán hacerlo más fácil antes que la mejor opción. Espero que les haya gustado, no recuerden darle like, suscribirse y nos vemos en el próximo video. Adiós.